Perfecto, bueno, espero que salga todo bien. Bueno, también probablemente el tiempo original eh, tenga que reducirlo un poquito porque, bueno, justo hoy tengo otro compromiso, así que me disculpo de Sí. antemano y también va a venir bien para, digamos, para ajustar un poco la agenda para el resto de los participantes. Bueno, y te agradezco otra vez la invitación a participar de este tema y un poco para divulgar, ¿no? La relación entre la ciberseguridad y la protección de datos personales, que para el ámbito de la salud, digamos, todo lo que tratan, ¿no? Dependiendo de cómo se trate, pero en general son datos personales y son datos personales sensibles, o sea, de una categoría especial, ¿no? Para ir dando una introducción un poco a la charla. Entonces, bueno, un poco la charla viene a cuento de los incidentes, ¿no? Todo el tiempo nos estamos enterando de los incidentes y vamos a hacer un poco, vamos a ir de lo general a lo particular, algunas cuestiones de la ciberseguridad a nivel nacional, un poco hablar de los procesos de la seguridad de la información y los aspectos técnicos. A veces, o muchas veces, la ciberseguridad se entiende como seguridad informática y esto queda como solamente a criterio de los técnicos, ¿no? De los que trabajan con la tecnología. Y bueno, eso ya es una visión un poco antigua, ¿no? Antigua hablando de la tecnología de la información y las telecomunicaciones, que digamos, respecto de otras ciencias, muy nuevita, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que son las TICs, lo que es la seguridad informática, o sea, o dejar la seguridad de los datos en manos de la seguridad informática, podemos decir que es un poco una visión que no está al estado del arte, no se adecua al estado del arte. ¿No? Hoy hablar de, por eso hablamos un poco de ciberseguridad y no dejamos, y no hablamos de seguridad informática, ¿no? Para hacer ese paso de lo que es la seguridad en manos de la tecnología a la protección de los datos en general o a la seguridad de la información como disciplina. Entonces, para darle un poco este contexto internacional, y probablemente para los que no estén un poco relacionados con la seguridad de la información o la ciberseguridad, ya está tratada a nivel internacional por la ITU. La ITU es la Unión Internacional de Telecomunicaciones que depende de Naciones Unidas, es un organismo técnico. En la ITU participan 193, 194 países, ¿no? Que es donde se discuten algunas protocolos de comunicaciones y ya desde el año 2007 ITU tiene una agenda global de ciberseguridad que a través de los años evolucionó y desde el 2014 tiene un índice global de ciberseguridad donde evalúa a los países eh, en estas áreas, ¿no? Medidas legales, medidas técnicas, organizativa y desarrollo de capacidades, así como en cooperación. Esto pasa precisamente de la visión de la ciberseguridad que originalmente se hace como cibercrimen o ciberdelito, ¿no? Para pasar al ámbito de la protección, del resguardo de la información, de las medidas técnicas y organizativas para proteger, ¿no? Y no la visión que es de cibercrimen o ciberdelito, donde básicamente, digamos, una vez que se comete el delito, lo que hacen las fuerzas, las fuerzas de seguridad, los auxiliares de la justicia y la justicia misma, es buscar e identificar a los culpables, ¿no? Entonces, hay como dos ámbitos, ¿no? Y aprovecho este panel que abre este ámbito de cibercrimen y ciberseguridad, porque son dos áreas perfectamente diferenciadas, donde las medidas de ciberseguridad son muchísimo más amplias, ¿no? Imagínense que está el ámbito, digamos, tanto este modelo como este otro modelo, que es el de modelo de madurez de capacidades de ciberseguridad de la escuela, de la Universidad de Oxford, ¿no? Que es el que usa, por ejemplo, Chile, ¿no? Para evaluar su ciberseguridad. Son dos modelos que tienen a la protección de datos y a la privacidad como uno de sus componentes, ¿no? Mientras que cuando hablamos de delito, lo que está en juego son otros temas, ¿no? Estamos hablando del ámbito del derecho penal,
¿no? Donde ahí lo que se persigue es como lo que dicen los abogados, el último, digamos, el último resguardo de la sociedad, el más duro, ¿no? Porque ahí se va contra la libertad, o sea, las penas son que afectan a la libertad de las personas. Entonces, estos modelos de ciberseguridad lo que vienen a traer son otras medidas, ¿no? Se habla en términos de tecnología, pero la tecnología es una de las partes. En los dos modelos, las medidas técnicas, y en este modelo, la dimensión de estándares y tecnología es una de las dimensiones. Después tenemos las estrategias y la política, la cultura y la sociedad, el desarrollo de capacidades en los dos modelos es fuertísimo, ¿no? Si no creamos capacidades, educación, herramientas, metodologías, prácticas, es decir, conocimiento, muchas de las medidas de las protecciones no se pueden implementar. Entonces quería empezar un poquito para hablar así del contexto general, y además, bueno, esto de los marcos de referencia o los marcos regulatorios y legales también es importante, porque vamos a ver cuando hablamos de protección de datos que ya hay algunas normas que hablan, ¿no? de la seguridad, la relación entre la protección de datos personales y la seguridad de la información. Entonces acá tenemos unos principios, ¿no? En el marco de los principios de la protección de datos, estos que figuran del lado del derecho de los principios de la protección de datos personales, son los que están reflejados en el proyecto de ley, ¿no? Para los que no saben, tenemos un proyecto de ley acá en Argentina de protección de datos personales que está siendo discutido en este momento. Probablemente no por los contexto político, no sé, algo que, ojalá sí, ¿no? Pero sin plantear que que vaya a ser la ley aprobada en lo inmediato, digamos, son principios que están adoptados en el Reglamento General de la Unión Europea, de protección de datos de la Unión Europea, el famoso GPRD, están en la ley de Brasil, están siendo, todos los marcos regulatorios adoptan de alguna manera estos principios, y acá uno de los principios que se vincula con la seguridad de la información es el principio de seguridad de los datos personales, ¿no? Otra vez, haciendo referencia a que los datos personales, y específicamente la salud, los datos de salud están clasificados en nuestra legislación vigente, ¿no? La ley 25326, como un dato sensible, y hay resoluciones que sacó la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la autoridad de aplicación de la ley, respecto de la necesidad de mayor niveles de seguridad cuando se habla de datos sensibles, ¿no? Eso es importante aclarar. Para seguir al ámbito de la seguridad de la información o la ciberseguridad, donde tenemos unas propiedades, unos principios de seguridad de la información, que si bien no están regulados, o sea, esto no está en ningún marco normativo, es la disciplina de la seguridad de la información o de la ciberseguridad es necesaria para el cumplimiento de este principio de la protección de datos personales, ¿sí? No se puede hacer seguridad del dato personal sin pensar, ¿no? En la seguridad de la información, que no solo abarca los datos, sino también abarca cómo se define la ciberseguridad con medidas técnicas, organizativas, de seguridad, de protección, no solo de los datos, sino de las infraestructuras, de la tecnología, de los procesos, de las organizaciones, ¿no? Entonces, y en este ámbito, digamos, existen estándares técnicos que nos pueden ayudar a la implementación, ¿no? Si bien no hay una normativa legal o regulatoria que hable específicamente para el ámbito privado de la seguridad de la información en este contexto, tenemos referencias internacionales. Ahí abajo están específicamente la familia ISO 27000, que es la más conocida, pero después hay controles CIS, que los controles CIS también son conocidos. Siempre, digamos, la verdad es que no se diferencian demasiado, salvo cuando se habla por ahí de los modelos de resiliencia o de ciberresiliencia, que son un poco más abarcativos porque van no solo a la protección del dato, ¿no? De la información en general, sino van a la continuidad y a la recuperación de las organizaciones de los incidentes graves, ¿no? Cuando hablamos de resiliencia, en el marco de ciberseguridad tienen ese contexto, o sea, de fortalecer las capacidades de recuperación ante ciberincidentes, ¿no? O incidentes de ciberseguridad. Entonces acá, para volver un poco al ámbito de la seguridad de la información y la terminología de protección de datos,
Recién hablamos de los principios, de las propiedades básicas de seguridad de la información, donde hablamos de la integridad, o sea, que el dato no sea modificado o alterado, ¿no? Y en términos de legislación de datos personales, suele aparecer como que no se puedan dañar, que no se puedan destruir, que no pueda haber una creación malintencionada. Eso también, pensando, por ejemplo, en una historia clínica, que haya un dato incorporado, eso va contra la integridad también de la información. La disponibilidad, o sea, que no esté tanto del dato como del servicio, o sea, que no se pueda acceder a la información. Entonces, en ese momento, en cualquier momento que alguien tenga un problema con acceder a cierto dato, o para el propio titular de los datos no pueda acceder, bueno, también estamos ahí ante un incidente relacionado con la disponibilidad en términos de seguridad de la información. Y bueno, y la confidencialidad por ahí es un poco más intuitiva la descripción, ¿no? Que la información no esté accesible a quien no está autorizado. Y ahí entran un montón de cuestiones de organizacionales, ¿no? Porque ahí tiene que ver con la asignación, con la correcta asignación de los permisos, ¿no? Para el acceso y también para la autorización, o sea, permisos para hacer qué tiene cada usuario. Entonces, en este contexto, la seguridad de la información es la que viene a dar el respaldo técnico, ¿sí? Sobre este principio de seguridad de los datos personales. Abajo está la definición. Digamos, hay dos definiciones. Está la definición de incidente de seguridad de datos personal. Esto es del proyecto de ley, como les comentaba, proyecto de ley de protección de datos personales, como ocurrencia de uno o varios eventos en cualquier fase del tratamiento que atente contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de datos personales. Y después tenemos una definición una definición de la resolución de nuestra Secretaría de Gabinete de Ministros del 2019, donde habla del incidente de seguridad como cualquier suceso que afecte la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de información. Esto es una resolución que abarca o que aplica a los organismos de la administración pública, pero que puede ser tomado de referencia. Entonces, otra vez vemos cómo la seguridad de la información y la protección de datos están íntimamente relacionados en este principio de seguridad de la información o seguridad del dato personal. Entonces, este gráfico el otro tema que es interesante rescatar entre la intersección entre la protección de datos personales o la privacidad y los riesgos de seguridad o de ciberseguridad está relacionado con los incidentes en particular, ¿no? Y acá es importante entender que cuando hay un incidente grave, como puede ser un ransomware, para el que no sabe, es un tipo de malware, o antes se llamaba virus, hay algunas diferencias técnicas que no viene al caso, pero es un código que causa daño, ¿no? En este caso, los ransomware lo que hacen es cifrar información, ¿no? Depende de la escala del tipo de incidente, pero puede llegar a cifrar información, puede llegar a robar información, extraer información de la organización y después extorsionar para publicarla, o extorsionaba para devolver las claves de cifrado, ¿no? Lo que hace es cifrar la información, no dejarla disponible, y la extorsión es para que la organización pague dinero a cambio de las claves para descifrar y muchas veces que pueda seguir operando, ¿no? Este es un tipo de incidente que se agravó en los últimos años, ya sea por el impedimento de funcionar de algunas organizaciones o también por esta extorsión que hacen con la publicación de la información. Entonces es importante entender que este incidente que por ahí impide el funcionamiento y que no deja disponible la información relacionada con los datos personales, ¿sí? Es un incidente que está alcanzado por la legislación de datos personales. Hoy nuestras normativas no obligan, no tienen una obligación de informar de estos incidentes ni a los titulares de los datos, ni hay obligación de reportar a la autoridad de aplicación. Hay una recomendación 47 del 2018 que, otra vez, es una
es una resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública que recomienda, ¿no? Da recomendaciones de seguridad de la información y recomienda hacer la notificación a la autoridad de aplicación. Y de hecho ya hay incidentes donde la autoridad, otra vez, la Agencia de Acceso a la Información Pública, en sus dictámenes, recomienda informar a los titulares de los datos cuando haya datos personales involucrados en un incidente. ¿Sí? Entonces, este es un camino que estamos iniciando, o sea, que estamos iniciando como país, ¿no? De la notificación cuando hay un incidente por datos personales, tanto a los titulares de los datos como a la autoridad de aplicación. Esto está previsto, ahora los vamos a ver al final de la presentación, está previsto en el proyecto de ley, pero es importante entender, y a esto apunta este gráfico, que si uno no tiene identificado dónde están esos datos, ¿no? Desde el punto de vista de las autoridades, de la gestión de los procesos, de las organizaciones, y también de los profesionales, o sea, qué datos están y en dónde están esos datos personales que tienen esta protección especial. Al momento de tener un incidente, si no se sabe, no se tiene ubicado dónde están esos datos y cuáles datos están afectados, va a ser muy difícil que se pueda hacer, digamos, que se pueda cumplir con la ley en términos de informar a los titulares de los datos cuáles fueron los datos afectados, ¿no? Entonces, todos estos procesos relacionados con seguridad de la información, y acá están los procesos, de alguna forma son los que van a ayudar, ¿no? También a identificar, clasificar los datos y los procesos dentro de las organizaciones para después, primero, asignar las protecciones adecuadas, ¿no? Para que no ocurran incidentes, en términos, otra vez, de la seguridad de la información, que cuando hablamos de seguridad de la información estamos hablando de medidas técnicas, organizativas y también de cuidado medioambiental, ¿no? Medioambiental y físico, los perímetros, el cableado, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de las organizaciones, la infraestructura. Eh, entonces, estos procesos de seguridad de la información son los que van a ayudar en el cumplimiento de los requisitos legales, en el cumplimiento específicamente de este principio de seguridad del dato personal, ¿no? Vamos a ver cómo está expresado muy rápidamente y en términos, para hacer un resumen muy, muy pequeño de lo que dicen en general los estándares internacionales, tanto los de, ahí mencioné anteriormente, estaban los estándares de ISO o IEC, de familia 27001, o el Cyber Framework de NIST. NIST es el Instituto de Tecnología de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que depende de la Oficina de Comercio, que tiene estándares públicos y que son referencia mundial en términos, digamos, la serie 800 es referencia mundial en seguridad de la información y ciberseguridad, ¿no? Y últimamente también incorporaron a la privacidad, ¿no? A la privacidad y a la protección de datos. Para hacer una mirada, digamos, porque en términos de protección de datos o privacidad no se puede, no se puede soslayar el principio otra vez de seguridad del dato. Entonces, cada vez más los estándares internacionales y la regulación y la mirada internacional en estos temas tienden a confluir la seguridad de la información y la privacidad o protección de datos personales. Entonces tenemos como grandes procesos la gestión de riesgos, ¿no? Donde abarca el análisis de los activos de información, la información, los procesos, las personas, la clasificación en términos de clasificación en términos de seguridad de la información y del valor de los datos y de la información para cada organización. Después está la aplicación de los controles en términos de esa evaluación de criticidad, ¿no? Porque o sea, esta pequeña introducción que hacía yo al principio de la seguridad informática como directamente relacionado con la tecnología, imagínense que en términos de valor de la información, esta clasificación no la hacen los técnicos. Esta clasificación la hace la organización, ¿no? Y la hace la organización al máximo nivel, porque
de la gestión de riesgos de seguridad de la información y la gestión de riesgos de tecnología dependen las decisiones de inversión. Depende básicamente las decisiones de asignación de recursos para tratar estos temas. Entonces tenemos la gestión de riesgos, la implementación de controles de seguridad de la información y la gestión de incidentes, que la gestión de incidentes, pasamos acá a hablar un poquito específicamente de la gestión de incidentes, tiene estándares internacionales. Otra vez, estos estándares tienen 25 años, ¿no? Que se van actualizando periódicamente. Los organismos encargados de emitir estándares internacionales hacen revisiones periódicas, ¿no? Para incluir términos o para readecuar algunas dimensiones, ¿no? Este es un gráfico precisamente ISO, IEC. El ISO es la Organización de Estándares Internacionales. En un estándar específico, que es 27035, trata sobre la gestión de incidentes de seguridad de la información y tiene una actualización de este año, ¿sí? Por supuesto, estos estándares, que son revisados cada 5 años, más o menos 5 o 6 años, no hacen cambios completos, ¿no? Esta identificación de estas etapas que están identificadas, más o menos con los mismos nombres o con los mismos objetivos cada etapa, tienen más o menos 25 años, ¿no? Entonces, es importante que toda esta información, que es del ámbito de la seguridad de la información y la gestión de incidentes como parte de la seguridad de la información, sean conocidas, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista de estándares técnicos, la gestión de incidentes trata tanto de la información específica sobre incidentes como de las vulnerabilidades. Precisamente algo que subrayé de esta última versión es que probablemente cuando hay, digamos, y esto es, imagínense que esto está como un estándar porque se da repetidamente, ¿no? Cuando hay un incidente, es muy probable que se haya aprovechado alguna vulnerabilidad. Las vulnerabilidades pueden ser de carácter técnico, ¿no? Ya sea por una falla en un software que tiene un problema de desarrollo, una falla en algún software que está desactualizado y no tiene los últimos parches, pero también tiene que ver con debilidades en procesos, ¿no? Un proceso que no hace una gestión adecuada de los permisos de acceso, que no hace una revisión de las altas, bajas y modificaciones en los usuarios, ¿no? Entonces, esto no queda solamente al ámbito técnico ni tecnológico, y son procesos donde al principio se hablaba o correspondía solamente al ámbito de la tecnología, y ahora vemos que, digamos, lo que se corre es, y sobre todo en términos regulatorios, se pasa de identificar los problemas en la tecnología a quedar expuesto, de relevancia, o quedan relevantes los incidentes que por supuesto afectan o a datos personales, ¿no? Datos personales sensibles o datos personales este, comunes, podemos decir, o a los servicios, ¿no? Entonces, acá podemos ver un pantallazo de lo que es históricamente. Como aspectos a destacar en la gestión de incidentes, tenemos que la planificación y la preparación es la etapa más importante, ¿sí? Y debe ser una prioridad de las máximas autoridades, ¿sí? En ese sentido, hablamos del gobierno de la organización o de la gobernanza de la organización. Otra vez, porque cuando hablamos de proteger la información, hablamos de la seguridad de la información, esto que a veces suena como a eslogan, ¿no? Que lo importante en la actualidad es la información, los datos, el procesamiento de los datos, o que muchas veces el valor de una empresa no es por su infraestructura, sino por la cantidad de datos que tiene, ¿no? Esto es algo que uno puede escuchar como comentario. Digamos, la seguridad de la información ahí pasa otra vez de disciplina no técnica, ¿no? Como hablamos de la seguridad informática, a una disciplina donde la responsabilidad de la protección
¿sí? Y sobre todo esto va en términos de datos personales, pasa a ser una responsabilidad de las máximas autoridades, ¿no? Esto cuando hablamos de las organizaciones y después también en el ámbito profesional, esto también es un tema que debe ser eh, de concientizado, ¿no? O tener conciencia cada uno de la relevancia de la protección de esos datos. La gestión de incidentes es un proceso más, como les comentaba antes, de la ciberseguridad que abarcan las organizaciones y de hecho la ley, ¿no? La ley viene a regir para todo, la ley 25326 y eventualmente cuando se sancione el proyecto de ley, si bien, bueno, nuestra ley vigente tiene ahí unas limitaciones que era un tipo de datos especial, hablaba de un banco de datos, ¿no? Ahí se pueden hacer algunas limitaciones del alcance. Hacia donde vamos es a la protección de todos los datos personales, ¿sí? No solamente los que están o destinados a dar informes como muestra nuestra, o como está escrito hoy en nuestra regulación, sino precisamente a la protección de todos los datos personales. Y las organizaciones deben estar preparadas para dar respuesta y comunicar de manera efectiva. Esto que yo les comentaba hoy, de que cada organización tiene que saber, ¿no? Cuando ocurre un incidente, cuál fue el alcance y hacer una comunicación, hacer una planificación de la comunicación, ¿no? Porque lo peor que puede pasar es que tengan un incidente las organizaciones y no sepan, ni las máximas autoridades no sepan ni de qué se trata, ¿no? Que esto no estoy hablando de escenarios ficticios, sino escenarios reales y concretos que tuvimos en nuestro país en los últimos años, ¿no? Muchas veces las autoridades no saben de estos tipos de incidentes gravísimos hasta que no les ocurre, ¿no? Entonces, otra vez, la seguridad informática en términos técnicos es un componente y es el componente principal. Digamos que esto se amplía, digamos, el problema o el tratamiento de la ciberseguridad amplía el alcance de la seguridad informática. En la base está la seguridad informática. Si no tenemos desarrollo seguro, si no tenemos un monitoreo un monitoreo para detectar, digamos, comportamientos anómalos, si no hay personal capacitado, digamos, no se va a poder detectar y no se va a poder mitigar el impacto, ¿no? Que son algunos de los objetivos de la gestión de incidentes. Entonces, eso es importante y en términos de la comunicación, también la planificación de la comunicación como una parte esencial de la gestión de incidentes, me gustaba resaltar. Tenemos actualmente sancionada la ley 27699, que es la adhesión a la convención o el convenio 108 plus, 108 más, que tiene que ver, nos adherimos, acá yo no soy abogada, soy ingeniera en sistemas, ¿no? Entonces mi ámbito son las medidas de seguridad técnicas y adecuadas, digamos, el contexto de la adhesión al 108, eso por ahí se lo dejo a algún abogado especialista en protección de datos. Lo concreto es que adherimos, todavía no entró en vigencia, y eso también, digamos, tengo bastante contacto con algunos abogados que se especialistas en protección de datos bueno, todavía no entró en vigencia porque tiene que haber una aprobación del otro lado, respecto de nuestra adhesión, pero ya está aprobada para nosotros la ley, o sea, esto sí es cuestión de tiempo que esto entre en vigencia, y estamos hablando de la adopción de medidas de seguridad contra los riesgos de acceso accidental o no autorizado, a la de, o a la, no, a la de, o a los datos, así está escrito, perdón, así está es el recorte del boletín oficial. Es un problema de confidencialidad, otra vez, integridad y disponibilidad, ¿no? Como estábamos hablando recién, de cómo se traslada esto en términos de la legislación de datos personales. Así que esto es una ley de Argentina y además está hablando ya de que el responsable de los datos sin demora notifique a la autoridad de supervisión competente, ¿sí? Acá dice, toda filtración de datos es un problema acá en principio de la
de la confidencialidad de los datos personales. Entonces, me parecía interesante que toda la comunidad médica esté en términos de la administración de las organizaciones también que tratan datos de salud. Esto es importante que esté en conocimiento, por ahí para el ámbito de protección de datos es conocido, pero la vinculación con la seguridad de la información por ahí es un poco menos conocida. Este es digamos, le mostraba recién la 27699, que es la ley de adhesión, y acá tenemos ya para cerrar el proyecto de ley en términos de seguridad de los datos personales. El principio es el artículo 20 del proyecto. Esto puede cambiar, por eso no se los dejo así a modo de cultura general, pero habla otra vez de integridad, disponibilidad y confidencialidad, habla de la administración de los riesgos, ¿sí? Y tener en cuenta la categoría y volumen de los datos personales. Por supuesto que esto va a tener que tener alguna recomendación, o digamos en decretos reglamentarios probablemente se aclare un poco más, pero está hablando otra vez de los principios de la seguridad de la información, como les comentaba recién, en términos de estándares internacionales. Esto, digamos, no sorprende a nadie que trabaja en seguridad de la información. Hablar de integridad, disponibilidad y confidencialidad, hablar de una administración de riesgos y hablar de gestión de incidentes, ¿sí? Fíjense que ahí cuando estaba resaltando el inciso de las posibles consecuencias del incidente, estamos hablando del proceso de gestión de incidentes. Cuando se hace el proceso de gestión de incidentes, un poco parte del trabajo es analizar cómo pueden impactar los incidentes conocidos en los datos que tiene la organización. Por supuesto que esto es en los procesos de la organización, la infraestructura que le da soporte, ¿no? Entendiendo por ahí como infraestructura el software, el hardware y las redes de telecomunicaciones y todo lo que hace a lo que se llama tecnología de la información y las comunicaciones. Y después los incidentes de seguridad previos ocurridos en los sistemas de tratamiento, porque si las organizaciones o las autoridades no saben cuáles son los incidentes que están ocurriendo actualmente y cuál es el tamaño y el impacto de los incidentes, bueno, es probable que tampoco le den importancia. Entonces, acá tenemos el artículo 20, la próxima, ya para terminar, es el artículo 21 del proyecto de ley de protección de datos personales, y estamos hablando de la notificación de incidentes de seguridad, ¿no? Entonces hablamos de la notificación a la autoridad de aplicación y de la notificación al titular del dato, ¿no? Afectado. Entonces, otra vez, esto que era conocido y que es conocido dentro del ámbito de la disciplina de seguridad de la información, pasa a incorporarse a la regulación de protección de datos personales. Y otra vez, en términos parecidos, no idénticos, pero así se incorpora en el Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo. En la ley brasilera también se habla de la gestión de riesgos, de la implementación de medidas técnicas organizativas y de la gestión de incidentes, ¿sí? Y acá, digamos, al que le asignan es al responsable del tratamiento, que un poco la figura del responsable es el dueño, ¿no?, de la organización, para decirlo así en términos generales. Y otra vez estamos alrededor de la gestión de incidentes, digamos, de la gestión de riesgos, de la implementación de medidas técnicas organizativas y de la gestión de incidentes. Bueno, ocupé todo, fui un poquito más rápido de lo previsto, pero creo que alcancé a cubrir todos los temas. Decime, Diego, si... Sí, primero te pido disculpas por la demora, es algo ajeno, digamos, al track, pero bueno, a veces ocurre. Segundo, muchas gracias porque fuiste muy clara y pudiste simplificar y hacer un uso del tiempo excelente para poder hacer esta presentación que es muy, muy importante, muy interesante. Luego, bueno, tenemos algunas consultas que gracias a mi coequiper Jorge estuvo ahí en el chat ya respondiendo algunas de ellas a algunas personas. Pero hay un comentario, por ejemplo, de Pia Tesandori que dice: hola, las regulaciones dictan o recomiendan mecanismos de seguridad.
a implementar para garantizar confidencialidad e integridad de los datos sensibles? Pregunta eso. Sí, otra vez, por eso ponía abajo de los principios de la regulación, o sea, las leyes, digamos, las leyes son el más alto nivel de norma que tiene un país, ¿no? Entonces, las leyes en general hablan de los temas, ¿no? Como si fuera una política. La política dice, bueno, yo voy a tratar estos temas, estos son los que me importan y sobre esto voy a regular. Ahora, la seguridad de la información, digamos, y esto hablo en otras industrias, como la industria financiera, se basan en estándares. Para implementar la protección de la integridad, disponibilidad y confidencialidad, uno usa como referencia las organizaciones y las regulaciones más específicas usan estándares técnicos, ¿no? Otra vez, dependiendo del profesional o de la organización, pueden elegirse los estándares de 27000, la familia ISO IEC 27000, o los estándares de los controles CIS, dependiendo del tamaño de la organización, de la cantidad de las capacidades, ¿no? de los profesionales o de las personas que estén trabajando en seguridad de la información. Pero hay un montón de estándares que pueden ayudar a la implementación, estándares más grandes para organizaciones más grandes, estándares más, hablando de ciberhigiene, como son las medidas básicas a implementar, digamos, ahí, digamos, es toda la disciplina, ¿no? No es que haya 4 tips, ¿no? Como a veces informan los diarios, para protegerse del ransomware. Es un poco más complicado, diría yo, bastante más complicado, pero sí hay un montón de información y referencias para trabajar en esa línea. Bueno, muchísimas gracias. Sé que te tenés que ir a dar otra charla presencial con este día de lluvia, así Horrible. que gracias, gracias realmente. Es muy importante todo el compendio que hiciste de cómo tratar incidentes, qué tener en cuenta para la protección de datos personales y cómo las organizaciones deben proceder con las mejores prácticas, ¿no? Así que creo que sintetizaste todo muy, muy bien. De vuelta, muchísimas gracias por haber participado y aceptado la invitación de nuestra jornada, ¿no? Que todos los años tenemos gente experta y muy interesante como vos. Muchas gracias, Diego. Dejo a disposición, después te paso la presentación, Bárbaro. y digamos, si hay preguntas que quedaron pendientes, pasá mi correo electrónico, no tengo problemas en contestar, digo, para aquellas personas que hayan hecho preguntas y se muestren interesadas, me parece que es buen ámbito, ¿no? Para difundir estos temas. Muchas gracias, Diego.